Muy bien, vamos a comenzar con nuestra sesión de este día. Estamos el día de hoy en la clase del árbol de la vida, el curso del árbol de la vida. Estamos en la Sefirá de Jod. Tenemos aquí el glifo del árbol de la vida en pantalla. Tenemos el glifo del árbol de la vida y dice, Jod también es conocido como el esplendor. Tenemos aquí la Séfira de Malhut, que hemos dicho que es este mundo. Aquí tenemos las tres primeras Sefirot, le denominan la Sefirot de construcción. Y bueno, pues aquí tenemos las otras tres Sefirot que pues tienen que ver con el compartir, con la restricción, con la restricción para compartir, con el estudio y Y bueno, pues el trabajo con estas tres esferas tiene que ver con entender que venimos a este mundo a transformarnos, a corregirnos, y de ahí viene el trabajo del estudio con la corrección, el estudio con el compartir, la restricción de dar o la restricción de poner límites a nuestro egoísmo o el disciplinarnos, etcétera, etcétera. El día de hoy estamos en esta esfera, que es la esfera de Jod. Dice Jod, esplendor. También se le conoce como conciencia perfecta o Shechel Shalem. Es llamado así porque es la disposición original, no hay raíz por la cual puede ser ponderada, excepto a través de las cámaras de grandeza que se emanan de la esencia de su permanencia. En esta esfera, Jod, el esplendor de Dios, pues tenemos la relación del ser humano y Dios. Dice así la sabiduría de la Kabbalah cristiana. Anteriormente hablamos del universo de caos y vacío que surgió cuando fragmentada la unidad del Adán Kadmón, un estado primordial en el cual las sefirot no tenían forma de conectarse entre sí, por lo tanto no tenían relación mutua. La restauración de esta primera fragmentación vino por la vía de Atzilut, los nombres divinos y los Parsufim. Fíjense, la restauración de esta primera fragmentación vino por vía de Atzilut, los nombres divinos y los Parsufim de Atzilut, que crearon un nuevo orden de relaciones entre los Sefirot. Este mundo procesó y se repitió en la generación de Briach, Yetzirah y Ashiach. El nuevo orden de relaciones en el nivel de Briach está formado por los arcángeles, en el nivel de Yetzirah por las órdenes de ángeles y en Ashiach por el sol, la luna y los planetas y las estrellas. Entonces dice que el orden se inyecta desde los mundos superiores. Aquí está Atzilut, aquí Binah está en el mundo de Briach. Estas 6 esferas están en el mundo de Yetzirah y esta esfera está en el mundo de Ashiach. Lo que nos está diciendo aquí es que cuando nosotros inyectamos luz desde el mundo de Atzilut, ¿cómo se hace eso? A través de los nombres divinos. Cuando nosotros meditamos con los nombres divinos e inyectamos luz a través de Atzilut, esta dimensión de Atzilut baja energía hacia Briach, baja energía hacia Briach. Aquí se activan los arcángeles y aquí baja la energía, se activan los ángeles y la sigue sigue bajando hasta que finalmente entra en Ashiach. Entonces, como que la capacidad que nosotros tengamos para poder conectar al mundo de Atzilut es el orden que vamos a establecer en nuestra vida. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de medicina espiritual, de medicina tradicional, de la medicina tradicional, por ejemplo, vamos a ver que en la definición de la medicina tradicional por parte de la OMS, tenemos que
pues se define como cierto orden, es un orden a través de tradiciones, a través de cosas, y los sabios de la medicina tradicional dicen que en realidad, como tal, pues lo que se hace es traerle orden a la persona. Entonces, digamos que el tratamiento que se le dé le trae un orden a todos los sistemas de la persona. Y cuando esos sistemas de la persona empiezan a entrar en orden y se empiezan a alinear otra vez, viene el proceso de curación. De la misma manera, y esa es la base del principio de la medicina tradicional. Y ya sea lo hacen a través de rituales, o lo hacen a través de plantas medicinales, o lo hacen a través de pues, todas las tradiciones de los ancestros. Pero el objetivo de esa sanación es restablecer el orden en la persona. Y cuando nosotros analizamos el árbol de la vida y analizamos, por ejemplo, el meditar con los nombres divinos, analizamos la capacidad que tenemos para poder traer ese orden a nuestra vida. O sea, es como una medicina para nuestra alma, porque va a ordenar nuestra vida, va a ordenar nuestros sistemas, va a ordenar nuestras emociones, va a ordenar nuestra mente, va a ordenar nuestra conciencia. Se dan cuenta que es como una medicina tradicional, es una tradición que cura. Y por eso hace esta mención el texto. Dice, la Sefirot y los mundos mismos fueron creados como un vehículo a través del cual el infinito pudiera estar en relación con la creación. Sin negación completa de la creación, por el cual los seres humanos podrían formar relaciones con Dios, los nombres divinos y los parsufim. Los arcángeles, órdenes de ángeles y cuerpos celestiales forman conexiones entre el infinito y la creación finita. ¿Se dan cuenta? Entonces, tanto los nombres divinos bajan y activan un orden del mundo de Atzilut. Los arcángeles, que en realidad la palabra arcángel, amigos, no sé, si nosotros buscamos en hebreo la palabra arcángel, la palabra ángel es malach. Cuando hablamos de arcángeles, no hay una palabra que se traduzca realmente como arcángel, o sea, no existe esa palabra, sino a los arcángeles en Kabbalah se les llaman gran ángel. Un gran ángel es un arcángel. Por ahí en la tradición cristiana dice que un arcángel está hecho de miles y millones de ángeles. En la Kabbalah se le dice que un arcángel es un gran ángel, ¿no? No son seres con alas, sino son energías que están unidas a la luz infinita. Son energías que están unidas a la luz infinita y que están cumpliendo una acción y que están cumpliendo su propósito todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando conectamos con un gran ángel, ese gran ángel está cumpliendo con una función todo el tiempo. Entonces, y su función es ayudarme a entrar en orden. Y ahí es donde viene la sanación. Ahí es donde viene la medicina. Cuando estudiamos el árbol de la vida, viene una sanación. Estudiar el árbol de la vida no es solo como tener algo, conocimiento intelectual de los mundos, de las dimensiones, sino viene un orden, viene una luz, viene una bendición detrás del estudio del árbol de la vida. Y bueno, pues después del gran ángel vienen los ángeles, los coros y las órdenes angélicas. Y en estos coros y órdenes angélicas, pues el Creador también trae orden a nosotros, ¿no? A través de las virtudes, a través de los querubines, a través de los mismos ángeles, y a través de, en general, todos los ángeles que conforman, pues, este mundo. Y esos bajan esa luz a ese orden a nuestra vida. Y en Ashiach están los planetas. Entonces, los planetas también tienen como función traer orden a nuestra vida. A través de qué traen orden los planetas a nuestra vida, a través del rigor. Cuando estudiamos Kabbalah, cuando empezamos a meditar, cuando empezamos a entender cómo funcionan los mundos
y que podemos afectar este mundo físico desde los mundos internos, desde la meditación, desde el sentir, desde lo que hablamos. O sea, hay muchas formas de poder modificar nuestra realidad, pero en realidad no se trata como de modificar por modificar, sino entender que vamos a traer todo dentro de un orden. Y ahí es justamente donde vamos a encontrar nuestra sanación. Ahí es donde vamos a encontrar realmente vamos a recibir la esencia de la luz del árbol de la vida. Dice, en los nombres divinos y para su fin, en una palabra, los sefirot y los mundos tienen que ver con relación. Esto especialmente es cierto en los 6 sefirot de las tríadas moral y de acción, que son grados que conectan con la morada superna del infinito, con la creación de Malhut. Estas dos tríadas de sefirot representan esencialmente los modos primarios de relación no recíproco y recíproco. Ahora, es interesante ver cómo, por ejemplo, si nosotros analizamos la esfera de Netzach, esta esfera de Netzach, hablábamos la semana pasada que aquí pues está mucho como la parte del sentir y cómo el sentir es básico para la materialización, para la manifestación, pero esta esfera de Netzach está conectada con la esfera de Binah. Entonces, cuando nosotros aprendemos a trabajar con Netzach, nos conectamos con Binah y viceversa. Tienen una relación íntima ambas sefirot. Y también cuando nosotros accedemos y trabajamos con la esfera de Hod, nos estamos conectando con la esfera de Jochma en otra dimensión. Y de la misma manera nosotros estamos accediendo a Jochma desde Hod. Cuando nosotros trabajamos Netzach y Hod, es como cuando nosotros vemos, por ejemplo, una situación en nuestra vida donde no hay dinero, o Hasbe Shalom, o donde hay una situación que está bloqueada, o hay una situación que no nos gusta, que no nos hace sentir plenos, felices. Y vemos esa situación en nuestro mundo, el mundo de Ashiach. ¿Por qué? Porque esa situación que está trayendo aparentemente caos a nuestra vida, ¿se acuerdan que dijimos? A través de los planetas, el creador del universo está creando una situación en la que yo experimente cierto caos, porque ese caos que estoy experimentando va a traer orden a mi vida, va a traer esa sanación, va a traer ese medicamento que necesita mi alma, me va a ayudar a transformarme. Entonces, la situación que está pasando, yo la estoy percibiendo como algo bloqueado, existe en mi vida porque eso me va a traer un aprendizaje. Y ese aprendizaje significa que tengo que corregir y transformar algo. Por eso está pasando eso en mi vida y por eso lo estoy viendo. ¿De acuerdo? Entonces, los planetas irradian esa energía como muy severa para que yo aprenda a través de las cosas que a veces pone la vida tan duras, porque de esa manera hay caos en mi vida y de ese caos me ordena. Recordemos que dijimos que realmente sanar es traer orden. Realmente el objetivo de la medicina tradicional, dijimos, es traer orden al cuerpo, y como es de arriba es abajo y como es adentro es afuera. Así como es en el cuerpo físico, que para sanar el cuerpo físico hay que traer orden en sus sistemas, de la misma manera, para traer orden a nuestro mundo físico, a nuestro exterior, hay que traer orden en el interior, y el caos genera orden en nosotros. Cuando vemos caos, nos ordenamos. ¿No es así? Sin embargo, no es necesario. Ese es como el sistema de los planetas, y así es como los planetas funcionan y afectan nuestra vida. Cuando nosotros estamos observando cómo los planetas están afectando nuestra vida, tenemos la opción de aprender que, bueno, podemos ir adentro y generar el orden dentro de nosotros. Si yo genero el orden dentro de mí, el mundo de afuera se sana. ¿Comprenden la esencia de la enseñanza? Por esa razón decía un maestro, o sea, que él hablaba con sus órganos, y hablaba con sus órganos al punto de crear orden en sus órganos, ¿vale? Los regeneraba creándoles orden y los restablecía en su perfecta simetría, belleza y salud. Y una vez que él hacía eso con sus órganos, entonces, espiritualmente, entonces energéticamente y físicamente,
el órgano se sanaba y el padecimiento y incluso la raíz de la enfermedad desaparecía. Pero ese es el punto. Crear orden en el interior crea orden en el exterior. Entonces, cuando yo estoy viviendo ese caos, cuando estoy viviendo esas situaciones o circunstancias, pues ahí negativonas, lo que tengo que hacer es ir a esta dimensión donde voy a trabajar con estas tres esferas. Y cuando yo trabajo con estas tres esferas, automáticamente, fíjense, el trabajo con estas tres esferas automáticamente me conecta con estas tres esferas, que es, aquí está Jochma, que es sabiduría, Binah, que es el entendimiento, y Da'at, que es la Sefirot que entra en juego y desaparece, entra en juego y desaparece. Entonces, de alguna manera, esta sefirá, perdón, que entra en juego y desaparece, entra en juego y desaparece, está conectada con esta esfera de Yesod. Y ya dijimos que Netzach está conectada con Binah y Hod está conectada con Jochma. Entonces, si yo manipulo la esfera de Netzach y la esfera de Hod con la meditación, yo voy a estar accediendo a la esfera de Jochma y a la esfera de Binah. Y como leímos hace ratito en el texto, que todo el orden se crea en el mundo de Atzilut. Entonces hay formas en las que yo puedo acceder a Atzilut. Dice el libro de Kabbalah cristiana, dice, bueno, a través de los nombres divinos accedes a Atzilut, es una manera. Pero también a través de la meditación yo puedo entrar en Atzilut y puedo traer orden y puedo generar el orden desde Atzilut. Y no solo eso, genero orden en mis mundos internos, los alineo y entonces empiezo a atraer a mi vida arcángeles, que dijimos que no hay arcángeles como tal, sino se le traduce como gran ángel, y a las órdenes angélicas, que la función de todos ellos es traer orden interior, porque eso va a eliminar el caos exterior. Entonces, cuando buscamos como un milagro, buscamos un cambio, que algo cambie en nuestra vida, no debemos esperar como pedirlo para que una fuerza sobrenatural aparezca en este momento y haga un milagro y aparezca algo mágicamente. No es así. Tenemos que entender que realmente el cambio afuera viene cuando nosotros ordenamos dentro de nosotros y nos ordenamos dentro de nosotros. Mientras las personas no nos ordenemos dentro de nosotros, no podemos acceder a lo que hay fuera de nosotros, ¿vale? Entonces, si yo entro y conecto con Hod y con Netzach, automáticamente, cada vez que conecto con Hod y trabajo con ella, estoy bajando sabiduría. Y cada vez que estoy conectando con Netzach y estoy trabajando con ella, estoy bajando entendimiento. Así funciona, amigos. Entonces, si yo trabajo con las de abajo, con las esferas de abajo, con las que están más cercanas a mí, que están dentro de mi proceso mental y puedo acceder a ellos en meditación, puedo estar accediendo a los supernos acá arriba y puedo estar bajando luz, puedo estar bajando sabiduría, puedo estar bajando procesos de entendimiento. Y todo esto es a través de la meditación, porque arriba de esta esfera aquí donde estoy marcando la línea que es Malhut, todos estos mundos que están aquí arriba son mundos internos y solamente en Malhut es externo. Entonces, meditar es entrar dentro de estos mundos internos y puedo a través de la meditación modificar mi realidad, pero sutilmente voy a empezar a acceder a los supernos, a la tríada superna. Entonces, inclusive Da'at, acuérdense que es una esfera que aparece y desaparece, aparece y desaparece. Dijimos que es como la experiencia, ¿no? Ahora, cuando nosotros trabajamos en la meditación,
hacemos que aparezcan experiencias, que aparezcan situaciones. Bajamos paquetes de sabiduría y empezamos a aprender más, y bajamos paquetes de entendimiento y empezamos a ordenarnos. Podría decirse que meditando podemos alcanzar la iluminación por esta razón, porque acceder al sentir y a a través de la imaginación y de lo que sentimos, accedemos a mundos que están muchísimo más allá de esta dimensión. Entonces, por esa razón, hay mucha enseñanza y mucha sabiduría en el hecho de que yo me siente, por ejemplo, ahora mismo, cierre mis ojos y medite. Y si yo medito que en este momento estoy totalmente sano, imagínense, visualizo mi hígado y lo visualizo que está envuelto en luz dorada y cubierto con las 22 letras hebreas. Y entonces me conecto con esa sensación de que está cubierto con luz dorada y 22 letras hebreas y me mantengo en esa frecuencia un momento y me mantengo un momento y me mantengo un momento. Y en ese momento estoy accediendo a Jochma y a Binah y a Da'at. Y empieza a bajar esa energía que trae esa protección especial para mi hígado. Esa protección especial para mi hígado que donde ya no se enfermó durante el día de hoy porque hice esa meditación donde no tiene ningún tipo de, inclusive eliminó toxinas porque hice esa meditación. Oye, ¿cómo fue que modificaste la estructura del hígado? Es que en realidad nada es físico, todo es energía. Y la meditación nos ayuda a entrar en ese nivel no físico. Por eso es importante entender qué es Hod y qué es Netzach y qué es Yesod y cómo en estas tres es el proceso de meditar. Si una persona, por ejemplo, se le apareciera un problema, supongamos que aquí hay una persona que está muy feliz por la vida y aquí aparece un león que se lo quiere comer, ¿no? O sea, bueno, no parece un león, pero ahí más o menos se lo imagina, ¿no? Entonces aparece aquí un león y este león lo quiere atacar a la persona y la persona obviamente siente miedo porque hay un león en su película y lo quiere atacar, ¿no? Esto es el caos. Pero una vez que la persona se acuerda de esta clase, de lo que aprendió en esta clase, y el león quiere atacarlo, y lo que hace la persona es que en lugar de conectarse con el miedo, la persona cierra sus ojos y empieza a meditar. Se concentra en su luz interna, se concentra en su sensación de paz y empieza a visualizar que está en la playa. Por aquí se imagina que está en la playa y que está observando una tarde maravillosa en el mar y está oyendo las olas del mar como revientan por ahí en unas piedras y estos sonidos lo están relajando. Empieza a meditar y empieza a conectar con esta fuerza, con su imaginación y con sus emociones. Esto empieza a generar una frecuencia vibratoria, una frecuencia vibratoria, una frecuencia vibratoria, una frecuencia vibratoria que rompe el vínculo entre el león atacando al hombre. Ya no hay el miedo, ya no los puede unir. Como ya no hay miedo, ya no hay unión entre el caos y el ser. Como ya no hay unión entre el caos y el ser, se genera como una barrera, como una pantalla, donde ahora el león va a buscar a otro que esté en la frecuencia del caos y que esté en la frecuencia del miedo. Se va, lo deja solo y al dejarlo solo, ya lo deja ir, el león desaparece y entonces la persona pues sigue manteniendo su atención en su visión en la playa y tiene muchísima paz y todo el rollo y entonces viene alguien y le ofrece un billete para poder ir a un viaje a la playa. Y entonces la persona justo trae el dinero que necesita para ese viaje y lo da. Y entonces esto que él creó dentro de sí le genera un cambio de circunstancia. Todo lo generó en su mente.
¿en qué dimensión en esta frecuencia donde está Jod, Yesod y Netzach? Aquí es donde se hace el trabajo espiritual. Es trabajo espiritual el corregir lo que no nos gusta de nuestra vida. Y esto me costó mucho trabajo entenderlo, porque yo pensaba que tenía que aguantarme a los designios del Creador y no entendía que el designio del Creador es darme todo y que el designio del Creador es que yo pueda recibirlo todo. Pero entonces, ¿por qué me aguanto a las cosas que no me gustan y no me enfoco en recibir lo que realmente quiero recibir? Y ese fue como un choque en mi mente porque no entendía que el trabajo que yo hacía en la meditación era de suma importancia. Ese trabajo que yo hacía en meditación era lo que me ayudaba a modificar mi realidad y que no solamente se quedaba en que yo visualizaba y pasaba la magia, ¿no es así? Todo lo que, por ejemplo, el miedo de no tener dinero mañana, pero yo entraba en meditación y visualizo que tengo dinero, empiezo a corregir ese miedo y ese miedo que estoy corrigiendo ya no lo siento y eso jala luz de Binah a mi dimensión. Y el que yo sepa que no existe la carencia y por eso me visualizo que siempre tengo dinero, esa sabiduría me conecta con Jochma. Ese concepto me conecta con Jochma y entonces baja la luz. Entonces, estudiar sirve para que yo tenga muchos conceptos de cómo realmente funciona la vida y el trabajo de meditación debe ser usar esos conceptos, combinarlos con el sentir y aprender a entrar en el subconsciente. Ya iremos al subconsciente que es Yesod. Pues por ahora es cómo juego con estas dos cosas, ¿no? Por un lado lo que siento, por otro lado lo que imaginas y lo que has estudiado. Pues ahora, si yo no me gusta meditar o casi nunca medito, pues entonces, como no medito, la imaginación, de todos modos, la estoy utilizando, pero estoy poniendo ahí imágenes que yo no estoy filtrando. Estas imágenes no siempre son lo mejor para mí, lo mejor que yo pudiera tener. Por eso, muchas veces la persona que no hace una meditación consciente, que no filtra lo que piensa, que no filtra sus creencias, que no trabaja sobre los pensamientos que está teniendo, esa persona no tiene una conexión total con Jochma. No tiene, sí recibe energía de Jochma, pero muy leve. Lo mismo, o sea, no filtro mis emociones, no filtro el cómo me siento con respecto a la vida, pues entonces no estoy accediendo totalmente a Binah, ¿sí? Y como no estoy accediendo totalmente ni a Binah ni a Jochma, porque estoy viviendo en piloto automático, no estoy haciendo trabajo espiritual, por eso vivo caos. ¿Comprenden? Entonces, cuando llegamos a Rosh Hashanah y vamos a Yom Kippur y empieza, como dicen, están en juicio las almas, gente se asusta porque piensa en el caos, nuestra mente está configurada para sentir miedo al caos. Pero en realidad, si la persona entendiera que es como algo, pues de alguna manera nos está dando una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Puedes trabajar las cosas que no te gustan en este nivel de meditarlas. Este año, a diferencia del año pasado, puede ser un año donde nos la pasemos meditando y visualizando y cambiando nuestras circunstancias, usando los 72 nombres de Dios o simplemente visualizando cómo quiero que la vida se ordene, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que yo decido ordenar a través de la meditación son ya digamos que es parte de nuestro crecimiento y trabajo espiritual. Entonces, obviamente, si se dan cuenta, aquí yo estoy diciendo lo que medito me eleva hasta Jochma, Binah y Dat. Pero ahora hay tres esferas que están en medio. Estas tres esferas, ¿cómo se equilibran? Estas se equilibran estudiando
y fluyendo con lo que estudiamos. Por ejemplo, estudio sobre el tema del dar y voy y lo practico. Las leyes espirituales, creo que aquí es la clave fundamental de esta dimensión, de estas tres de en medio, es las leyes espirituales que las aprenda. El dar, la certeza, ser proactivo, eso es el trabajo que hay que hacer en estas tres esferas. Ahora, puede ser que a veces yo esté viviendo caos y ni siquiera puedo acceder al estudio. Es tanto el caos que estoy viviendo que no tengo ni siquiera 5 pesos para poder entrar a estudiar. Entonces significa que por esa razón tienes que aprender que todo el caos que experimentas, sea material, sea caos espiritual, sea caos de salud, en las relaciones, sea caos en la empresa, donde sea que estés experimentando el caos, acuérdate, el caos es luz que viene de lo alto también, del Ein Sof, pero ese caos, su trabajo es corregirme, transformarme, cambiarme. Pero si yo cierro mis ojos, entro en meditación y con mi imaginación me visualizo que ya estoy cambiado, que estoy increíblemente, soy en este momento la persona más abundante y a la par, estoy visualizando eso y a la par estoy estudiando sobre el tema del dinero para poder corregir y transformar a lo mejor algunas actitudes que pueden bloquearlo. Como estoy trabajando con la meditación, acuérdense, y es Netzach y Jod, estoy accediendo a Binah y estoy accediendo a Jochma. Entonces estoy accediendo a los supernos a través de la meditación y el estudio me va a ayudar a tener un balance. Ese balance me va a permitir crecer con balance, no crecer de manera desproporcionada, sino a través de un balance. Entonces, por eso es importante entender el juego de las esferas una con otra. O sea, hemos ido ahorita como de menos a más, estamos viendo una esfera, estamos viendo otra, pero déjenme decirles que cuando empecemos a interrelacionar todas las sefirot y cuando empecemos a conectar todas las sefirot unas con otras, es maravilloso porque vamos a entender cómo funciona nuestra vida y cómo funciona el universo y cómo funciona el cosmos y cómo podemos hacer que eso funcione para nosotros. Porque ya funciona, pero no necesariamente te está funcionando a ti, estás viviendo caos y significa que no hay orden en tu interior y significa que no estás haciendo trabajo espiritual. Entonces, por ejemplo, cuando les digo vamos a hacer salmos toda la semana, ¿dónde creen que está el trabajo de los salmos? El trabajo de los salmos está aquí en Netzach, Jod y Yesod. Cuando yo les digo, van a hacer este salmo 10 veces y al final del salmo se van a quedar sintiendo paz y armonía y van a sentir esa paz y van a sentir esa armonía que les va a dejar el salmo y se van a quedar 10 minutos. Cuando ustedes se quedan esos 10 minutos meditando, en ese momento conectan en este nivel y automáticamente como espejo suben a este nivel y bajan este mundo a este mundo. ¿Sí? Entonces, pero hay que trabajarlo, ¿sale? No es algo intelectual. El trabajo que les digo es práctica. La meditación es una ciencia, amigos, y igual que cualquier ciencia necesita practicarse y practicarse y practicarse y practicarse, porque de otra manera no tenemos acceso a esas dimensiones supernas. Solo a través de la meditación podemos acceder a ellas y podemos hacer que vengan a nosotros esas frecuencias. Recuerden que esas son frecuencias que están más cerca de la luz infinita. Cuando nosotros meditamos, estamos más cerca de la luz infinita que cuando actuamos solamente. Entonces, disponer un momento de nuestro día a meditar nos da acceso a Jochma, Binah, Da'at. Y comenzamos a recibir esas bendiciones de Jochma, Binah y Da'at.
La tríada de acción representa una relación que es recíproca, de la cual ese ejemplo más básico es la relación entre un hombre y una mujer. Netzach es una palabra derivada de Metzaneach, que significa vencer o conquistar. Fíjense, Netzach, su raíz de esta esfera es vencer o conquistar. Por eso le dicen victoria. Algunos hombres deben controlar totalmente a una mujer en la relación hasta el punto de que ella pierda por completo su individualidad y personalidad. Igualmente, algunas mujeres dominan completamente a sus esposos hasta el punto en el que el marido nunca se le permite ser el mismo. En una relación exclusivamente netzach, una persona domina a la otra y no hay verdadera reciprocidad. Entonces aquí es como un dominio. Por eso les digo que hay que hacer un trabajo espiritual, porque mientras haya un desequilibrio en cualquiera de las esferas, no accedemos a las supernas. Entonces aquí, por ejemplo, cuando solamente está fluyendo la energía netzach en desproporción, es como el dominio, querer dominar a la otra persona. Jod es lo contrario, Jod significa esplendor, brillantez, pero también está relacionado con la palabra Jodá, que significa empatía o sumisión. En una relación, Jod, la persona se aferra a la idea de que debe anularse totalmente, y también esto no es totalmente así como debe ser. Pero bueno, aquí acuérdense, en Netzach es la persona intenta dominar. En Jod, la persona se vuelve sumisa, ¿sí? Cuando no están trabajadas estas esferas, obviamente una persona que no está que está siendo sumisa, no puede acceder a Jogma, que es el padre. Y una persona que está siendo totalmente dominante no puede acceder a Binah, que es la madre. Madre cósmica y el padre cósmico. Dice, mientras la relación Netzach tiende a ser mezquina y opresiva, la relación Hod tiende a permitir y estimular el mal. Ambos tipos de relaciones, ya sean entre dos enamorados, dos amigos, son malsanas, pues ninguna crea posibilidad de reciprocidad que corresponde a Yesod. Esencialmente, el Yesod base de tales relaciones desequilibradas es defectuoso, por eso las relaciones son disfuncionales. Para que exista una relación totalmente recíproca, las personas involucradas en la relación deben alternar entre dominación y sumisión. Por eso yo les decía, cuando vas a la meditación y te visualizas y tú te asumes como alguien que tiene y lo sostienes, estás usando la esfera de Netzach y Hod para tu propio bienestar. Y cuando no lo haces así, esas fuerzas actúan en desequilibrio. Y dice, una buena conversación es un buen ejemplo de esto, aunque una conversación unidireccional con una clase dada por un maestro y sus estudiantes es buena, la verdadera conversación debe ser hablar y escuchar. Mientras una persona habla, la otra debe escuchar, y el papel de escuchar debe ser alternado una y otra vez entre los individuos involucrados en la conversación. Esto conduce a la reciprocidad y una buena conversación. Una persona que es demasiado habladora y no le da a los demás la oportunidad de hablar, tiene demasiado netzach. La persona que es muy callada y no participa en la conversación tiene demasiado hod. Cualquiera de las dos haría imposible la conversación. Cuando hay un flujo equilibrado de dar y recibir entre las personas en cualquier nivel, representa una relación netzach y hod. En el intermedio entre ellas el intercambio, perdón, entre ellas representa yesod. El ejemplo ideal de una relación perfectamente recíproca es un hombre y una mujer en la intimidad sexual basada en el amor mutuo, donde ambos reciben placer al mismo tiempo. El deleite de uno es el deleite del otro, y en su placer compartido se da la unificación de Hod y Netzach. Solo como dice aquí, en su placer compartido se da la unificación. Por eso los sabios dicen, si tú vas adentro de ti y te visualizas que estás recibiendo dinero y te sientes contento, en ese momento estoy dando y estoy recibiendo placer. Significa estoy en
utilizando Jod, Netzach y Yesod. ¿Sí? Dice, la relación Jod y Netzach genera unificación en un nivel u otro, ya sea en la mente, corazón o cuerpo. Entonces, todo lo puedo llevar a un balance ahí, en esa dimensión. En esa dimensión llevo a mi vida un balance. La mayoría de las relaciones humanas sanas y la psicología involucrada en ellas representa una relación Hot-Netzach equilibrada. Incluso las relaciones que son proporcionalmente Gesed y Giburá, como entre un estudiante y un maestro, apuntan a una relación final de la tríada de acción. Porque cuando el estudiante aprende la materia completamente, entonces se convierte en maestro. De este modo, puede dar al maestro compartiendo nuevas ideas en el tema, lo que ha aprendido con otros, y así propagar las enseñanzas. En términos de las relaciones humanas, el equilibrio entre Jod y Netzach determina la naturaleza de las fuerzas psíquicas y espirituales que entran en juego en la relación. Es una persona muy permisiva, va a atraer ángeles muy negativos, y una persona también muy dominante va a atraer ángeles negativos. Y va a traer un gran ángel negativo si es alguien que se vuelve muy totalmente sumisa, ¿no? Y por ejemplo, y hay muchas corrientes, ¿no? Ahí pueden ustedes analizar formas pensamiento en las comunidades. Recuerden que también los conglomerados de personas también están tomados por un ángel. Hay una orden angélica que los toma y los mueve. Y hay personas que les gusta ser sumisos y se juntan, ¿no? Siendo sumisos. O hay personas que les gusta ser muy dominantes, ¿sí? Y de ahí tenemos como cosas como el feminismo. Hay muchas corrientes ahí que entran en esa desequilibrio de trabajo de Netzach y Hod, y ahí es donde muchas personas podrían sanarse y podrían encontrar su paz interior. El término de las relaciones humanas, el equilibrio entre Jod y Netzach determina la naturaleza de las fuerzas psíquicas. Yesod es el aspecto interior y psicológico de la relación y Malhud es la manifestación externa. Cuando hay un equilibrio apropiado entre Jod y Netzach y el deseo del alma sagrada y el ser de Cristo es cumplido por la relación, entonces Tiferet es revelado. Entonces, cuando aprendemos a equilibrar Netzach y Jod, es cuando se nos abren las puertas para el estudio de la Cábala. La razón por la que las personas no pueden sostenerse cerca de la sabiduría es porque tienen desequilibrio en Netzach y Jod. Interesante, ¿no? Mientras podemos hablar de Netzach y Jod en términos de relaciones que se forman entre los seres humanos, también podemos hablar de Netzach y Jod con respecto a nuestras relaciones con otras criaturas. Según la Torá, como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos dominio sobre las criaturas de nuestro entorno. La tierra buena, según el Evangelio, como seres humanos establecidos en el Cristo, también tenemos dominio sobre todos los seres, fuerzas espirituales. Sin embargo, este Netzach dominio debe ser ejercido con Jod empatía. Es decir, con un entendimiento de que lo que hacemos a otras criaturas y a nuestro entorno lo hacemos a nosotros mismos. Por eso debemos actuar con respeto por toda la vida. Les digo, cuando empezamos a corregir y a equilibrar Netzach y Jod, la sabiduría empieza a fluir otra vez a través de nosotros, porque estaba bloqueada, por eso no la recordamos. Por eso dice ahí que cuando hacemos este trabajo, se abre ante nosotros la relación con Tiferet, que es la belleza, porque comienza a bajar a nosotros Jokma. Entonces, si eres una persona que de repente entra a las clases, pero no eres alguien que se pueda comprometer realmente con un proceso de transformación y a través del estudio, es porque hay un desequilibrio en estas dos esferas. Y a veces eres victimario y a veces estás siendo víctima y a veces permites demasiado y a veces das demasiado y a veces eres muy dominante y ahí está el juego.
Dice Netzach y Hod con otras criaturas y la creación, a través de las cuales nos inclinemos activamente hacia el bienestar de otras criaturas y cumplamos el plan de Dios. Netzach, dominio, no significa explotación y opresión, sino que indica una confianza sagrada por el bien. Las criaturas y la tierra apoyan la vida en la humanidad. Entonces, confianza sagrada por el mayor bien. O sea, la luz está detrás de todo esto. Ishgam Zule Tova. También esto es para mi bien. A su vez, la humanidad debe apoyar la vida en la tierra de sus criaturas. Lo mismo puede decirse de nuestra relación con los espíritus invisibles, mientras muchas formas de magia ceremonial son solo la explotación y opresión de espíritus para servir la voluntad del mago. En la magia divina de la Kabbalah, el mágico de luz busca la iluminación y la liberación de los espíritus, tanto como busca la ayuda de ellos en la gran obra. Por lo tanto, Hod y Netzach indica nuestra apropiada relación mutua con la creación, cuando nuestra mente y corazón y vida están alineados con la voluntad de Dios. Entonces, mente, corazón y vida alineados con la voluntad de Dios. Si aún no estás en ese nivel de aceptar que Dios está detrás de todo y Él es la clave de todo y Él todo el tiempo te quiere bendecir y por eso debes de tener certeza en la luz todo el tiempo, entonces te falta ese trabajo con estas dos sefirot. Entonces, si tenemos que mantener esa certeza todo el tiempo porque es el balance perfecto. Y cuando queramos cambiar una realidad, tenemos que ir adentro a la meditación, con la imaginación visualizarme que ya lo tengo y con la emoción sentir que ya lo tengo y sostenerme ahí. Y eso va a hacer que la luz de arriba comience a bajar a mi dimensión. Eso va a generar grandes milagros. Ya dijimos, el milagro es traer orden en nuestro interior. Pero si a ti, por ejemplo, lo que te trae orden es que te sientes y estudies Kabbalah con nosotros, pues es perfecto porque ese orden que está trayendo esta plática está desapareciendo caos de tu vida, ¿comprenden? Esto va más allá de una simple acción, sino tiene que ver con el cómo Dios nos creó. Así nos creó. Entonces, hay mucho que reflexionar sobre este tema. Vamos a dejar nuestra clase del día de hoy hasta aquí. Una pregunta, si alguien tiene, solamente vamos a responder una para no alargar e irnos a nuestra siguiente clase. Adelante. Sí, Chris, habría que hacer algunas anotaciones como para alinear el cuerpo. Se debe de alinear la comida, el ejercicio, dormir bien, hacer bien, vivir bien. Ahí viene el proverbio de mente sana en cuerpo sano. Excelente. Lo que dice José Luis es sumamente importante. Lo que les decía yo, o sea, queremos alinearnos con estas fuerzas internas del trabajo de meditación. Antes hay que alinear el cuerpo. Y también una de las razones por las cuales a veces la gente no puede acceder a la meditación es por su mala alimentación. He conocido personas que no pueden concentrarse y no pueden, su imaginación no la pueden usar, esta maravilloso aparato que Dios nos regaló, no lo pueden usar. Se distraen, se les olvida algo, se preocupan por algo. Y estudios han revelado que su mala alimentación hace que no puedan estar en tiempo presente y no puedan usar su cerebro, su mente, su imaginación como tal. Entonces, la falta de ejercicio, como dice José Luis, la falta de sueño, y hay ciertos factores que son importantes y que es el principio y la base por donde deberíamos empezar a corregir para después sí meditar. O sea, si quieres meditar pero te cuesta mucho trabajo hacerlo, empieza por ordenar tus rutinas, ¿no? Empieza por hacer ejercicio, por lo menos caminar. Empieza por hacer una pequeña cambios en tu dieta, a quitar alimentos procesados,
Coca-Cola, papitas, hay muchas cosas que están diseñadas para no permitirle a la persona entrar con estas fuerzas. Obviamente las grandes empresas no quieren que conectemos con esto porque nos liberamos, porque empezamos a iluminarnos y nos volvemos rebeldes, ¿eh? Cuando alguien conecta con el árbol de la vida se vuelve irreverente. Y obviamente pues la alimentación está diseñada para que la persona se esté desconectada de la luz. Entonces hay que empezar a hacer cambios en ese tema, cambios en el sueño, en el ejercicio, etcétera. O sea, y comportarse como Dios manda, ¿no? No tienes que ser un modelo perfecto, solamente tienes que comportarte con amor y traer el amor a tu vida. Por eso es tan importante todo lo que hemos venido estudiando, si se dan cuenta, es parte como de una pieza de un rompecabezas. Es una pieza de un gran rompecabezas. Así que pues a reflexionar y le continuamos la siguiente semana. Se queda interesante, ¿no? Así que cuídense mucho, muchas bendiciones. Nos vemos en la siguiente lección.